Un chute de esperanza para miles de enfermos graves, una solución al alcance de la mano, una eminencia científica, un héroe nacional, que le den el premio Nobel, que coja nuestro dinero, unas piezas que no encajan y todo se puede venir abajo. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, el limbo de Barbacid y el cáncer de páncreas. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ha llegado a más del 92% de los municipios de España? Te cuento más al final del episodio. A finales de enero, principios de febrero, miles de personas enfermas de cáncer de páncreas en España y sus familiares recibieron un soplo de esperanza ante un nuevo descubrimiento científico prometedor. Doctor, aquí las hormigas, aquí Mica. Encantado. Mucho gusto. ¿Cómo fue el momento de decir, no sé cuánto tiempo esperando, de decir, esto funciona? Llevamos muchos años, ¿no? Y bueno, el primer experimento fue ahora... El investigador Mariano Barbacid, reconocido científico español, pionero en la investigación contra el cáncer, acudía al programa del Hormiguero para hablar, en horario de máxima audiencia, de un hallazgo que podía suponer por fin un remedio eficaz en la lucha contra uno de los tipos de cáncer más letales, más complicados de tratar, el cáncer de páncreas. Lo que hemos hecho nosotros con esta vía, estos dos ataques, ha sido que no vuelva a aparecer el tumor. Wow. Sí, es un milagro. Es un milagro. Por lo menos en tumores experimentales. Hay que dejar muy claro que para llegar a pacientes nos quedan todavía por lo menos 2 o 3 años. Unos días antes de esta aparición televisiva de máxima audiencia, Barbacid había convocado una rueda de prensa y lanzado un vídeo para anunciar que él y su equipo habían descubierto una nueva terapia efectiva contra el cáncer de páncreas en ratones. Soy Mariano Barbacid. Mi equipo y yo hemos conseguido la regresión completa y duradera de cánceres de páncreas experimentales. Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes. Y cuanto antes, mejor. Curar el cáncer de páncreas. Y pronto, cuanto antes. Mariano Barbacid es un científico conocido, diría incluso que reconocible por parte del gran público, en parte gracias a una mancha congénita en el rostro que le hace inconfundible. Es uno de los investigadores de referencia del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un organismo público, el CNIO. Pero sobre todo, al anunciar sus hallazgos, Barbacid contaba con el marchamo de la publicación de la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Le tengo que hacer una confesión. Cuando recibimos la alerta en el móvil de la noticia, no sabe el grito que se escuchó en la redacción de este programa. Pero hay que ser prudentes, todavía son experimentales, todavía no estamos con los pacientes. Todo el mundo decía ser prudente, pero la noticia era inevitable, abría informativos y protagonizaba horas y horas de entrevistas y reportajes en los programas de televisión con más audiencia. Bueno, ahí ya incluso un movimiento que le piden el Premio Nobel de Medicina para usted. Pero desde El impacto público fue tan relevante que el CNIO recibió por aquellos días una auténtica avalancha de personas enfermas de cáncer de páncreas o familiares de enfermos para poder participar de un ensayo clínico que en realidad estaba todavía muy lejos de existir. Llamaban al CNIO, ahí es donde trabajaba Barbacid, pero el investigador no había hecho la presentación de su prometedor hallazgo en la sede del CNIO, sino con una bata con el logo de una fundación, la Fundación CRIS contra el cáncer. Y la rueda de prensa la dio junto a la presidenta de esta fundación y junto a una enferma de cáncer de páncreas. Y en esa rueda de prensa Barbacid lanzó una campaña de captación de dinero para continuar con la investigación. Estamos recaudando fondos para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos. Por favor, dona y ayúdanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas. En cada entrevista, el científico explicaba cómo donar dinero para esta investigación. Pero claro, para hacer ese ensayo clínico hace falta dinero. Usted ha hablado de que calcula que necesita 30 millones de euros. Bueno, vamos a ver, aquí hay que separar 2 fases. La primera fase es llegar a obtener lo que en inglés se llama una IND, que significa
Institutional New Drug, es decir, que te den el permiso de poder empezar ensayo clínico, hasta llegar al IND. Creemos que con 5 millones de euros seremos capaces de hacerlo. Y gracias a la ayuda de la Fundación CRIS contra el cáncer, pues creemos que esto ya... Una vez lanzada esta campaña de recaudación de fondos en redes sociales, en medios de comunicación, se va instalando progresivamente una idea, una duda. ¿Por qué tiene que recurrir Barbacid a una recaudación de fondos privados a través de una fundación? ¿No tiene apoyo público para un avance científico histórico por el que están diciendo en la tele que merece un premio Nobel? ¿Cuenta usted con el debido respaldo de las administraciones públicas? ¿Están en otra historia? ¿No es el momento? Mejor hablamos del cáncer de páncreas. Sí, bien. Pues como no ha querido hablar de las administraciones públicas, vamos a recordar a los ciudadanos que ellos pueden colaborar. Y la pregunta siempre en el aire, semana a semana, ¿cómo puede ser que este hombre tenga que ir por radios y televisiones pidiendo dinero a la gente y que el gobierno, que Pedro Sánchez no priorice esto, curar el cáncer, el gasto público en sanidad? Explicándolo, doctor Barbacid, decían 5 millones de euros. ¿De verdad no hay 5 millones de euros? No estamos empezando, hay que ser optimistas. Seguro que hay tiempo para que esos 5 millones aparezcan. Hombre, es que con todo lo que vemos... Ya están apareciendo, ya están apareciendo. Ah, ya están apareciendo, pues nos consuela un poco, porque es verdad que vemos la cantidad de dinero que se gasta cada día en cosas que no son vidas, y bueno, usted es paciente de que tiene paciencia. Barbacid y la Fundación CRIS han conseguido recaudar en apenas unas semanas 3,5 millones de euros en donaciones ciudadanas. Y todo eso, todo el dinero recaudado, la investigación en sí, los halagos mediáticos, las críticas políticas y sobre todo la esperanza de miles de pacientes, todo eso acaba de quedar en el limbo. Antonio Martínez Ron, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, hace unos días, la revista científica de la Academia Americana, que había publicado el artículo de investigación de Barbacid, ha anunciado que lo retira, que lo despublica. Dicen que han detectado que Barbacid ha incurrido en un conflicto de intereses del que no había informado, como es su obligación, antes de someterse a la revisión de otros científicos y ser publicado en la revista. ¿Qué ha pasado? Cuando tú presentas cualquier trabajo científico, uno de los puntos fundamentales es establecer un poco cuáles son esos conflictos de intereses, si tienes algún tipo de relación comercial de una empresa, intereses financieros que tengan que ver con lo que estás investigando. En el caso de la fórmula que eligió Mariano Barbacid para presentar este trabajo, además tiene como una doble correa de seguridad, porque en este caso él es socio de la National Academy of Science de Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ciencias, que es la que edita la revista, y tiene como una especie de vía privilegiada que es por la que la mandó. La fórmula se llama Contributed, un artículo de contribución, y él puede elegir a los revisores de ese trabajo. El problema es que se olvidaron de mencionar este conflicto de intereses porque tanto él como la segunda autora, que es Carmen Guerra, tienen participación en una empresa que se llama Vega Oncotargets, que se diseñó con el objetivo de, de explotar la patente en el caso de que estas investigaciones pues tengan en el futuro un interés comercial. Cuando la revista PNAS, que no sabemos por qué vías, se entera de esta situación, revisa su código, que está muy claro, y cuando alguien que es miembro de la asociación presenta un trabajo, esto lo tiene que dejar muy, muy claro. Entonces, directamente lo retiran. Esto significa que ahora mismo el trabajo es como si no existiera. O sea, el artículo, la investigación, no la rechazan porque hayan descubierto nada incorrecto científicamente, sino porque, en estos casos de conflictos de intereses, donde a lo mejor las investigaciones pueden estar un poco forzadas, el protocolo de revisión es más exigente y no es el que se ha seguido, y no es la revisión que ha pasado Barbacid. Efectivamente, el resultado no le afecta el hecho de que no se haya declarado un conflicto de intereses. Eso va por otra vía, digamos, pero esto lo sitúa en el centro de una polémica importante, en el sentido de que si tú tienes intereses en una cosa así y estás recaudando dinero, tienes que ser extraordinariamente escrupuloso con las formas, y queda un poco extraño que al final se esté presionando y moviendo todos los resortes del sistema y fuera del sistema para conseguir dinero para una investigación que todavía no ha sido respaldada por un trabajo con revisión por pares, que es el estándar de la ciencia. Normalmente en ciencia hay una serie de normas establecidas
porque es un tema muy delicado, se suele ir muy despacio, a veces hay quejas sobre esto, que los protocolos son muy estrictos precisamente para evitar malentendidos, para evitar problemas, fallos de seguridad, etcétera. Y aquí, en algún momento, parece que alguien tenía mucha prisa por sacar todo esto. Y lo que dicen Barbacid y Carmen Guerra es que, bueno, era una simple formalidad y que ahora van a presentar, lo han presentado, de hecho, ya de nuevo. Esta vez será la propia revista la que elija a los revisores. Y esto puede llevar a una circunstancia curiosa, en el sentido de que puede que cambie, porque a lo largo del proceso de revisión a veces cambian incluso las conclusiones, o puede incluso que sea rechazado y que tengan que ir a otra revista, ¿no? Ellos están muy seguros de que no va a ser así, pero hay críticas, sobre todo en el aspecto de que los conflictos de intereses son una cosa sagrada, que hay que declarar muy claramente cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Y no te digo ya si por el medio hay una campaña de financiación que ha recaudado 3,6 millones de euros. De hecho, el propio Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, nos informaba en la noche del martes que está estudiando si esto va contra su código de buenas prácticas, que establece muy claramente que sus científicos tienen que declarar siempre los conflictos de intereses. Bueno, es que es todo un poco lío, ¿no? Porque Mariano Barbacid es miembro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, lo que conocemos como el CNIO, y sin embargo, en todas estas apariciones públicas le vemos hablar de la Fundación CRIS, que es una entidad privada pidiendo donaciones a la gente, fondos, para poder continuar con esta investigación, en la que además se ha detectado un conflicto de intereses por una posible explotación comercial de la patente. Hay ciertas voces internas dentro de CNIO que creen que como el trabajo de Barbacid se ha financiado, nos daban unas cifras desde el Ministerio del 65% ha sido pagado con fondos públicos, ¿no? Piensan que realmente esto hay que canalizarlo a través del laboratorio de Barbacid en el CNIO, que es quien le paga el sueldo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, los colaboradores y el propio Barbacid creen que eso no es posible dentro del marco del CNIO, que necesitan canalizarlo a través de una empresa, recaudar fondos fuera, y para poder empezar a trabajar en el desarrollo de fármacos. Y ahí es donde viene un poco el conflicto de intereses y todo el lío entre cuál es la fórmula adecuada para que lo público y lo privado puedan colaborar de manera en que esté todo bien asegurado y bien asentado conforme a la legalidad. Antonio, es que en unas semanas hemos pasado de estamos a punto de descubrir la cura contra el cáncer de páncreas a hay una investigación que no ha pasado los filtros científicos, solo limitada a ratones, experimental, que no parece que esté teniendo encaje en el organismo público que la albergaba y sobre la que se ha detectado además un conflicto de intereses comercial. Claro, el bluff para los enfermos, el cómo este tipo de situaciones juega con sus expectativas vitales para la gente que tiene cáncer de páncreas es duro. La principal crítica que se hace es que normalmente con las nuevas terapias, sobre todo cuando son ratones, hay que ir con pies de plomo. Hay una ley no escrita dentro del mundo científico en la que pues, lo principal y sobre todo es que las familias y los pacientes pues no tengan en el horizonte algo que realmente va a tardar muchos años. Y todo esto, bueno, como la cosa es tan exagerada, pues empieza a no estar del todo claro. Y algunas de las otras críticas pues dicen, oye, otros científicos me contaban, nosotros también hemos curado un determinado tipo de cáncer en ratones y no hemos hecho toda esta fanfarria. Hay que llamar a la prudencia porque si además tiene que ver con recaudación de fondos, pues hay que tener una prudencia todavía mayor, ¿no? Hay una larga historia de Barbacid con grandes anuncios que luego no llegaron a ser tan grandes como él anunciaba. Una historia muy similar hacia el año 2011, creo recordar, con el cáncer de pulmón. De hecho, llegó a haber un momento, un conflicto con el propio Ministerio de Ciencia que le llamó la atención porque decía que estaba un poco jugando con el dolor de los enfermos, ¿no? Al final, Antonio, terminamos, vemos que la ciencia tampoco se libra, ¿no?, del signo de los tiempos, que hay estrellas, celebridades que acumulan roles, posiciones de poder, reputación mediática, capacidad de impacto público, y luego vienen los atajos, ¿no? La ciencia también tiene de esto. Claro, aquí además se está poniendo en cuestión algo que se ha visto ya muchas veces que no es eficiente o que produce muchas distorsiones, que son los modelos personalistas. Esta idea de generar una estructura científica, en este caso un gran centro de investigación, en torno a un gran genio del campo, como puede ser en este caso Barbacid, y darle todos los recursos para que él organice. Él fundó el CNIO, después tuvo una salida conflictiva a eso de 2009, 2010, 2011. Ahí hubo un periodo pues, en el que hubo otra dirección y conflictos internos que luego hemos conocido, pero todo obedece a esta sensación de que el juguete es mío y quiero manejar los fondos, y esto realmente produce estas distorsiones que son perjudiciales
no solo ya para el propio centro, sino para la buena reputación del sistema científico, que está cuestionado tanto por los casos de corrupción que estamos conociendo, que el CNIO está en el ojo del huracán por una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en la que la persona alrededor de la cual se sospecha que había una posible trama de corrupción es pues la mano derecha de Barbacid durante todos estos años, que es el exgerente Juan Arroyo, que estuvo en el CNIO 2 décadas porque le puso él en unas condiciones privilegiadas. La financiación principal que tiene Barbacid y su equipo dentro del laboratorio del CNIO es su financiación pública. Y bueno, esto se ha producido en mitad de un gran ruido mediático y también de una gran politización. Se ha querido utilizar pues, contra el gobierno, que se ha insinuado que Pedro Sánchez no quiere pues pagar la investigación de Barbacid, de la lucha contra el cáncer, este tipo de mensajes. Y en el fondo está también este debate sobre cuál es el modelo que hay que hacer, si la investigación tiene que ser pública, si el modelo público-privado tiene que estar mucho más presente, también las formas en que se hace pues están bien reguladas, pero claro, lo que te decía, hay unas normas, pues aquí en algunos casos parece que se ha querido ir con mucha prisa, saltándose algunas de las formas que hay que cumplir estrictamente, y ahora pues se está intentando reconducir todo esto y veremos cómo acaba. Antonio Martínez Ron, jefe de ciencia en eldiario.es. Muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos... Hasta la fecha, Kit Digital ha concedido más de 935.000 ayudas a pymes y autónomos para digitalizar sus negocios. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.